Muy buenos días, tardes o noches y bienvenidos a Gains Maximizer. Bueno, bienvenida a mi podcast, un proyecto que llevaba bastante tiempo postergando y que por fin me he lanzado, por fin he decidido que es el momento de empezar y quiero contarte un poquito de qué va a ir todo esto y qué vamos a hacer, qué vamos a ver en este primer episodio. Antes de nada quiero decirte que estoy encantadísimo de que estés escuchando este ratito de mi vida, de que me esté llevando junto a ti, aunque sea durante unos minutos, y por ello quiero darte las gracias totalmente de corazón. Dicho esto, ¿qué va a ser este podcast? ¿Qué va a ser este proyecto? Para los que me estéis viendo en YouTube, principalmente es un proyecto orientado al audio, pero obviamente como sé que hay gente que le gusta más verlo con sus propios ojos, aparte de escucharlo, pues derivaré todo también a mi canal de YouTube. En este podcast lo que quiero es traer la información acerca de entrenamiento y nutrición de la manera más sencilla y práctica posible. Algo que me caracteriza, algo que llevo buscando durante años, es el conseguir traducir a un lenguaje, como digo siempre, que hasta mi madre pueda entender, todo lo relacionado con entrenamiento y nutrición, por muy técnico que sea. El ser capaz de toda esa información, sintetizarla, condensarla y traértela, pues como digo, traducida al castellano, que es el idioma que todos sabemos hablar. Está muy bien, por supuesto, y es totalmente necesaria la información científica, es totalmente necesaria toda esa gente que se dedica a analizar, a estudiar, a contrastar y a traernos la evidencia de primera mano, pero creo que también es fundamental que parte de los profesionales del entrenamiento y de la nutrición, nos dediquemos a poder poner esto en palabras que todo el mundo, aunque no tenga nada de conocimiento sobre entrenamiento y nutrición, pueda entender. Así que ese va a ser mi máximo objetivo en este podcast y además trataré de traerte entrevistas, charlas con diferentes personas que considero en un ámbito o en otro que pueden ser de interés para ti, con quien puedes aprender algo, ya sean referentes a nivel nacional, internacional, si cayera la breva y fuera posible, pero en definitiva, gente con la que de verdad creo que puedes aprender. Ya tengo bastante gente en mente, lo irás viendo próximamente. Y bueno, este primer episodio quiero arrancarlo contándote un poquito quién soy, por si no me conoces, contándote mi historia, cómo he llegado hasta aquí, aunque no sea un camino demasiado avanzado, pero bueno, quiero ponerte un poco en situación por si puedo ser de ayuda con mi historia y aunque sea motivar mínimamente a alguna persona a realizar algún tipo de cambio o algún tipo de avance en su vida. Bien, mi nombre es Dani, tengo ahora mismo 29 años, soy de Madrid, España, y yo toda mi infancia he sido un chico que me ha encantado el fútbol, llevo desde los 4 o los 5 años jugando al fútbol, y por ende me ha gustado practicar también otro tipo de deportes. He jugado también durante años al tenis, por ejemplo, todo a nivel amateur, pero bueno, no he dejado de practicar deporte 4 o 5 días a la semana. Mi ocio con los amigos era irme a las pistas de fútbol sala y echar partidillos. Y en definitiva que mi vida desde muy pequeño está íntimamente ligada al deporte. No obstante, hasta los 15, 16 años he sido un chico, no se puede decir que haya tenido un sobrepeso notable, pero he sido un chico que podemos considerar gordito. Cierto peso de más sí tenía y todo esto hubo un momento en el que me empezó a interesar, no de manera muy intensa, pero me empezó a interesar pues cambiar un poco mi físico, sentirme más a gusto conmigo mismo. En esa época lo único que quería era que con camiseta no se me viera la tripa, ya que algo sí se marcaba. Y ese fue mi primer objetivo, ese fue mi primer contacto con el entrenamiento. Empecé haciendo flexiones y abdominales en casa, nada más, saliendo a correr de vez en cuando por mi cuenta. Y así fue mi primera andadura con el entrenamiento de fuerza, en definitiva.
todo esto fue, entre comillas, agravándose con el tiempo, con esto que a los 16 años le pregunté a mi médico, puesto que tenía la verdad sobre todo, si podía ir al gimnasio. Me dijo en principio que sí, pero que levantando poco peso. Total, bueno, yo empecé a ir al gimnasio, me apunté, recuerdo perfectamente una anécdota que llegué el primer día, todo esto intoxicado por las películas, y lo primero que hice fue cuando empecé a sudar, quitarme la camiseta en el gimnasio y empezar a entrenar sin camiseta, hasta que llegó, pues, un hombre que había por allí y me dijo: chico, ponte la camiseta que no estás en la playa. En definitiva, una anécdota sin más, ese fue mi primer día en el gimnasio, lo recuerdo perfectamente. Recuerdo el momento de entrar por la puerta, dirigirme al monitor y decirle: acabo de llegar, quiero una rutina para poder empezar. Y el monitor me dijo: ¿cuál es tu objetivo? Y yo es que lo recuerdo perfectamente que le dije: pecho y bíceps. Se empezó a reír y me dijo, joder, todos los chavalines con lo mismo. ¿Pero qué quieres? ¿Volumen o definición? Y yo le dije: volumen. Total, que me puso un entrenamiento que supongo que hubiera sido exactamente el mismo si le digo que mi objetivo era la definición. Y con esto empecé a entrenar. Un entrenamiento que simplemente era una hoja con un montón de dibujos de ejercicios y en algunos había marcado unas series y unas repeticiones. Punto. Búscate la vida. En definitiva, así empezó mi vida por el gimnasio. Mi entrenamiento al inicio se dividía en pecho y bíceps el lunes, el miércoles espalda y tríceps y el viernes hombro y pierna. ¿Qué pasa? Que con 17 años a mí los viernes me interesaba más salir con los amigos que ir al gimnasio. Por lo tanto, me tiré meses sin hacer ni hombro ni pierna. Esto, la primera vez que me di cuenta de que había algo más allá que el ir un par de veces o 3 a la semana al gimnasio, fue cuando de repente un día otro monitor distinto me dijo: joder, tío, esto a los meses. Me dijo: tío, tienes muy poco desarrollado el hombro en comparación con el resto, con el pectoral, con el tríceps, que ya me dirás tú, durante unos meses haciendo las cosas de cualquier manera, algo había progresado, pero tampoco demasiado. Total, que ahí fue cuando me di cuenta que el no entrenar una zona muscular, aunque no me gustase, que no me gustaba entonces entrenar el hombro, no era lo más adecuado. Ahí empecé a darme cuenta, como digo, de lo importante que es el tener un desarrollo armónico si lo que quieres es trabajar para mejorar tu físico, sobre todo a nivel estético. Vamos a avanzar unos cuantos años. Yo empecé con todo esto, pues eso, cambiando de rutinas, pidiéndoselo a los monitores. Llegó un momento en el que me di cuenta que los monitores, pues, tenían más idea que yo, pero poca más que yo. Y empecé a comprarme las revistas Muscle and Fitness y alguna revista más orientada al culturismo. Y yo empecé a coger rutinas de todos los culturistas más grandes de todos los tiempos, hasta el punto de que en uno de esos tomos de Muscle and Fitness vi que lo mejor era entrenar trabajando la fase excéntrica, la fase de bajada, podemos decir, de un movimiento en 4 segundos y la fase concéntrica en 2. Total, que eso se tradujo en que me tiré mes y pico, no llego a 2 meses, 3 horas todos los días en el gimnasio, todo esto unido a la cantidad de ejercicios y de series que metía. Literalmente 3 horas en el gimnasio sin sacarle ningún tipo de rendimiento. Pero bueno, todo esto siguió por estos caminos, algo progresaba, no voy a decir que no, pero no progresaba todo lo que quisiera. Empezaba una etapa de volumen, yo simplemente empezaba a comer más, no tenía ni idea, no contabilizaba proteínas, no contabilizaba calorías ni nada. Cuando veía que me ponía más gordo de lo normal, fase de definición. Cuando veía que de repente me veía delgado, fase de volumen. Y así fui pegando bandazos durante los primeros. Esto empezó con 16, 17 años, pues hasta los 20, 21. A esa edad, yo hasta ese momento, os prometo que nunca me había visto los abdominales. No sabía lo que sentía una persona que tenía el abdomen visible. Nunca lo había conseguido. Hasta que un año me lo propuse. Y fue el año, si no me confundo, de la primera Eurocopa que ganó España, en 2008. No, perdón, el año del Mundial fue, en 2010. Yo ahí tenía 19 años y ahí fue la primera vez que yo me empecé a preocupar un poco más allá del hecho de ir al gimnasio a hacer los ejercicios que me había puesto el monitor. Y lo único que hice fue, un día de repente dije, llevaba mucho tiempo con los partidos del Mundial, viéndolos y demás, comiendo pues todos los días. Veía algún partido todos los días, patatas fritas, algún tipo de snack. Y llegó un día que dije,
ya está. Hoy es el último día que como estas cosas. Esto no es que haya que hacerlo, ni que esté ni mejor ni peor, pero fue un paso bastante importante para mí, tanto para bien como para mal, ahora os contaré un poco más en detalle, en el cual yo comencé a controlar, sin tener en cuenta las calorías, el cómputo global de calorías que ingería. De esta manera, uniendo esto, yo recuerdo que en esa época trabajaba de socorrista, uniendo esto a levantarme a las 8 de la mañana para poder hacer mi entrenamiento y luego meter una hora de cardio, luego hacía una hora de cardio más a las 9 de la noche cuando salía de trabajar en la piscina, pues hizo que efectivamente me quedé bastante delgado, apenas tenía masa muscular, pero efectivamente por primera vez en mi vida me vi los abdominales, supe lo que era tener el abdomen definido. Esto me llevó a tener un miedo bastante grande de volver a perder esa visibilidad que tenían los abdominales. Me llevó a tener miedo a coger grasa. Y todo esto desembocó en ¿qué? En primer lugar, no progresé durante el siguiente año y medio o 2 años, puesto que no quería que se me dejaran de ver los abdominales y por tanto no estaba dispuesto a hacer una fase de volumen en condiciones. Y por otro lado, a empezar a tener una relación relativamente conflictiva con la comida. ¿Por qué digo esto de una relación conflictiva? Pues por el hecho de que empecé a ser demasiado talibán, digamos. Empecé ya a controlar calorías, a controlar proteína, a controlar, en definitiva, la nutrición un poco más en detalle y empecé a probar todo tipo de protocolos extraños para maximizar la pérdida de grasa. He probado el no mezclar hidratos y grasas, no mezclar tipos de carbohidratos. Y esto durante temporadas considerablemente largas, durante algún mes. He probado a eliminar las grasas, he probado a eliminar los carbohidratos, he probado a hacer dietas exageradamente altas en proteína, que no es que sea malo, pero no tiene ningún beneficio. En definitiva, todo esto me llevó a buscar siempre el protocolo extremo, a buscar siempre lo que me diera un plus en esa pérdida de grasa, que era lo único que yo buscaba. Todo esto se alargó y se agravó un poco más cuando, pues con el paso del tiempo y de este proceder, empecé a cogerle bastante miedo a eventos sociales, a el saltarme la dieta lo más mínimo, medía todo hasta el gramo, pero había escuchado que el cheat meal, la comida libre, era algo necesario para desestresar al cuerpo, para volver a activar la pérdida de grasa y este tipo de cosas que nos han vendido a lo largo de los años. ¿Qué pasaba? Que algo que hoy día veo y trato de conseguir que la gente no sufra, y es que yo vivía 6 días a la semana restringiéndome, haciendo todo perfecto para poder llegar el sábado o el domingo, el día que tuviese estipulado, y poder hincharme a comer todas esas cosas que no comía habitualmente con el pretexto de que había cumplido a la perfección toda la semana y me lo había ganado. Esto llevó a que, y esto me ha pasado durante, diría que un par de años, pues a que tuviese ese conflicto, esa mala relación con la comida, hasta el punto de llegar en algún momento a comer, estoy hablando ya de cantidades muy por encima de las posibilidades de mi estómago, llegar a estar al borde del colapso estomacal, de que no me quepa ni una gota de agua más en el estómago. Y bueno, en definitiva es una época que me costaba salir de ahí, porque cuando llegaba ese día comía de manera totalmente compulsiva, no disfrutaba. He llegado a, de hecho, eso no lo he borrado nunca, debe haber alguna foto en mi Instagram, por ejemplo, restringir y proponerme restringir las comidas libres durante 3 semanas, para luego a la 4ª semana hacer una comida libre por todo lo alto, dejarme, que tampoco sería mucho, pero 30 euros en chocolatinas, patatas fritas de todo tipo, todo para hincharme y satisfacer todas las necesidades, entre comillas, de diferentes sabores que tenía en ese momento mi cuerpo. Todo esto, como digo, duró aproximadamente un par de años, hasta los, diría que no recuerdo a la perfección, pero que hasta los 24 o los 25. Y bueno, hasta que un día dije que hasta aquí y comencé a hacer las cosas que creo que es como se debe hacer, que es
tener flexibilidad en tu día a día, tener flexibilidad en tu vida en general. Con esto quiero decir que pues todo tipo de alimentos tienen cabida en su justa medida, que no es necesario, a no ser de que te ganes la vida con esto, compitiendo en alguna disciplina de culturismo, no es necesario medir todo al milímetro, hay que disfrutar del proceso y hay que realizar todo de manera que sea sostenible. Si no, nada de lo que no sea sostenible va a poder permanecer en el tiempo. Todo esto se unió a mi interés por llevar un poco más allá el proceso del entrenamiento, la optimización del entrenamiento, y mi primer contacto con esto sería con 24 años, puede que fuese. Entre los 23 y los 24 ya empecé a interesarme por todo lo que ahora sé que es la programación, la planificación, la periodización del entrenamiento. Y mi primer contacto con todo ello fue un modelo de programación que a algún lado subió Power Explosive. Era una programación más orientada a la fuerza, era orientada a lo que hoy día llamamos el Power Building, la combinación de fuerza y estética, en la que se trabajaba, desde mi punto de vista hoy en día, es un planteamiento algo arcaico o únicamente orientado a competiciones de fuerza, la que se trabajaba con porcentajes del RM, cada día tenías que cumplir unas repeticiones a un porcentaje, pero todo eso me hizo adquirir cierta disciplina y ciertos conocimientos que hoy día me han servido para llevar a otro nivel todo ese conocimiento e interesarme a otro nivel también por todo ese conocimiento y ser capaz de programar entrenamientos para prácticamente cualquier tipo de situación, digamos. A partir de ahí fue cuando empecé a controlar lo que hacía, a llevar progresiones un poco más detalladas, en definitiva, exprimir un poco más el proceso, y es cuando realmente empecé a ver resultados de verdad. Es cuando realmente tengo ahora mismo 29, como he dicho, a partir de los 25 es cuando realmente considero que he empezado a evolucionar a un ritmo bastante bueno. A lo largo de estos años, como pasa en cualquier ámbito, cada año he tenido un poco más de conocimiento y cada año he ido aplicando las cosas de mejor manera. A día de hoy me encanta, obviamente, entrenar, es mi pasión número uno. Me encanta programar entrenamiento, me encanta ver cómo modulando un factor u otro puede cambiar un resultado con bastante notoriedad. Me encanta programar tanto mi entrenamiento como el de las personas a las que asesoro y todo ello ha sido movido por una pasión y una experiencia que en definitiva han hecho que me lleve cada vez a querer saber un poco más, a querer probar cosas nuevas, y a pesar de este pasado, podemos decir entre comillas oscuro, tanto por la ineficiencia del entrenamiento como por el conflicto que he tenido con la comida, considero que son experiencias que me han enriquecido como persona y como profesional para poder compartir con cierto perfil de personas ciertas experiencias que me hacen empatizar más. Alguien que nunca haya pasado un trastorno de la alimentación, no digo que lo mío haya llegado a serlo, aunque tengo la duda, nunca se ha tratado, entonces no sé si se consideraría o no, pero sé lo que puedo llegar a entender, puedo llegar a empatizar con una persona que está sufriendo un trastorno de esos, el tener ese punto de ti que no está bajo tu control. Y como digo, todo ello me ha llevado a, creo que hoy en día, gracias a conocimiento y experiencias, a ser un mejor profesional. A día de hoy, no voy a meterme en estos 5 años de progresión, cada día he progresado un poco más. Sí que puedo hacer un resumen de que en esa época, cuando recuerdo que empecé a progresar, pesaría alrededor de 72-73 kilos. Hoy día sí que es verdad que con algo más de grasa todavía me encuentro ahora mismo en plena definición, pero ahora mismo peso 87 kilos, o sea que progreso ha habido más que notable. Mis marcas se han multiplicado exponencialmente desde entonces, mis marcas en los diferentes ejercicios, y considero que he logrado un desarrollo bastante notable. Ahora mismo, ¿qué es lo que más me motiva? Pues lo que más me motiva relacionado obviamente con todo esto es, en primer lugar,
no parar de progresar y la certeza que tengo de que no voy a dejar de progresar entrenando. Sé perfectamente qué es lo que hay que hacer, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y sé la manera de ejecutarlo y por eso tengo la absoluta seguridad de que de aquí a que por cualquier motivo, ya sea por edad, por lo que sea, no pueda entrenar más, no voy a parar de progresar ni un solo día. Lo tengo muy muy claro. Y la segunda cosa que más me motiva es ahora mismo, pues lo que lleva siendo los últimos 6 años mi trabajo, que voy a hacer un pequeño resumen. Yo empecé a los 15 años, en 2015, fue mi primer contacto con el entrenamiento, entrenando a un amigo al que entrenaba de manera presencial 4 días a la semana por 50 euros al mes. Y al poco tiempo de eso me contrataron, sí, también he tenido un pasado oscuro en esto, en un centro de electroestimulación. Ahí todavía me faltaba cierta información. Pero allí fui, yo intenté realizar las cosas de la mejor manera posible. También me cuestionaba todo aquello por entonces, que coincide con esa época en la que empecé a tomarme todo esto más en serio y empecé a investigar de verdad y a probar y a estudiar más en profundidad todo. Pero bueno, estuve ahí una temporada que me sirvió para arrancar, me sirvió para adquirir algún que otro cliente de entrenamiento personal. Yo me he dedicado durante 5 años de mi vida al entrenamiento presencial, entrenamiento a domicilio. Y con ello empecé con 3 clientes, el boca a boca fue surgiendo y he estado durante 4 o 5 años trabajando íntegramente con entrenamientos a domicilio. Desde hace un año he tratado de cambiar mi foco, el foco de mi vida laboral y dedicarme única y exclusivamente al entrenamiento online, que es lo que realmente me gusta. O sea, el tipo de seguimiento que llevo con los clientes que tengo a través de la pantalla del ordenador, del teléfono, es el tipo de seguimiento que más me motiva a llevar a cabo. No puedo decir concretamente el porqué, pero es diferente. Entonces, esa es ahora mismo mi situación. Hoy día me dedico plenamente a esto. Llevo dedicándome plenamente desde hace unos cuantos años, aunque al principio combinándolo con mi actividad, como he contado, de socorrista. Y esta es la segunda cosa que más me motiva hoy en día, y es el poder dar cada vez un servicio mejor, un servicio más profesional, y obviamente siempre queda en la mano de la persona que va a realizar los entrenamientos, los planes de alimentación, pero el que si la persona realiza las cosas de manera correcta, pueda obtener bajo mi guía los mejores resultados posibles. No quiero enrollarme más. Esta ha sido mi presentación, esta ha sido mi breve historia y es un capítulo introductorio, un episodio introductorio que creo que es necesario para que todos los que me escuchéis pues sepáis un poquito más a quién estáis escuchando y qué es lo que podéis esperar de mí. Lo dejo para el final y he decidido dejarlo para el final para que veáis la importancia que le doy a esto, porque muchas veces hay gente que pregunta por servicio de entrenamiento, nutrición, o que directamente te contrata y te pregunta lo primero qué es lo que qué estudios tienes que avalen tu trabajo. Para el que le interese, yo tengo el grado medio, el grado superior, ciclo formativo de grado superior de educación física, y tengo la carrera de actividades físicas y deportivas, aparte de cursos de entrenamiento personal, cursos de nutrición, cursos de diferentes disciplinas de entrenamiento como entrenamiento orientado a la hipertrofia, cursos los que ha sacado Power Explosive, en definitiva, un montón de formación no reglada, la formación que hay que tener teóricamente reglada, pero como digo, esto lo he dejado para el final porque creo que ningún profesional se mide su capacidad para ejercer de manera correcta el trabajo por los estudios que tiene. Y desde mi punto de vista y bajo mi experiencia, el 95% de todo lo que sé hoy en día, sea mucho o sea poco, sobre entrenamiento y nutrición, ha sido todo de manera 100% autodidacta. Nada relacionado con estudios reglados. Entonces,
por eso es el motivo, como digo, por el que he dejado este apartado para el final. No quiero entretenerte más. 1001 gracias por llegar hasta este punto. Si te ha gustado, por favor, comparte, déjame un comentario, déjame un me gusta, haz lo que quieras, pero que yo lo sepa y que me ayude a llegar a más gente. Y muy atento, muy atenta, porque vienen cosas que te van a encantar y contadas de una manera que no has escuchado nunca. Un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto.